Comencemos con las cosas que estaban pendientes. Eh, ¿Pudieron ver la película Jobs? Sí, yo Sí, sí. sí. Bien. Cuéntenme en líneas generales, ahora vamos a empezar con un cuestionario más preciso, pero cuéntenme qué les pareció. Bueno, a mí como que en un principio viendo también de la perspectiva que habíamos como empezado a verla, como que el tipo medio obstinado con los tiempos y se la jugaba bastante, es como que era bastante exigente y por ahí en los primeros pasos decía, sí, te lo tengo para la semana que viene y después estaba hasta el cuello de laburo para cumplir con esa expectativa. ¿Y lo cumplía? En el primer proyecto que hizo, que es esa vender la computadora, por así decirlo, hubo bueno, eso es lo que hablábamos en la otra clase, ¿no? De un desacuerdo porque para el tipo que se la vendiera una computadora era entera y para él era solo la placa. Entonces por ahí no lo tenían, no lo habían acordado bien y entonces eh, ahí cumplió para él, pero para el que le había pedido las cosas no. Tuvieron ahí un desacuerdo. Y después cuando ya se forma más la empresa, por lo general llegaba, pero los tapaba de laburo a su grupo, ¿no? Era bastante exigente. Pero, por ejemplo, la Macintosh la sacó en plazo. Por lo que había entendido, sí, no, perdón, no había cumplido y por eso los inversionistas estaban enojados. Exactamente, sí. Exactamente, porque él como perfeccionista decía que para qué sacar algo al mercado si no era lo óptimo, pero con eso, con ese criterio, perdió mercado en su primer momento frente a la IBM PC, que era una máquina muy inferior a la Macintosh. Claro. En las primeras etapas, a ver, seguimos preguntando. Cuando va y vende la placa, entendiendo que era una computadora y el vendedor de electrónica pensaba ver otra cosa, ¿cuál fue la falla ahí? Y no dejar. Vieron, Ahí va. Sí, nunca habla vos, Juan. establecieron, Dale, dale, Juan, dale vos, dale vos. no, nunca establecieron ninguna, o sea, ninguno de los dos sentó sus expectativas ni de forma oral ni de forma escrita, digamos. Que ambos, se dijo hacer una computadora y nadie especificó qué es una computadora, sobre todo en ese tiempo que, bueno, hoy tal vez uno lo tiene más internalizado, digamos, pero en ese momento eh, el que es una computadora puede, tal vez el imaginario colectivo no estaba tan presente, ¿no? Em, te hago una pregunta en base a un detalle que vos dijiste, que no se pusieron de acuerdo ni oral ni por escrito, ni oralmente ni por escrito. Eh, ¿Alcanza con ponerse de acuerdo en forma oral? No, depende del contexto. En el contexto de la venta, digamos, no. Pero siento que en ningún momento de la película, ninguno de los dos, en ninguna escena, ellos al menos hablaron de sus expectativas. Está bien, pero la pregunta es, ¿alcanza con que sea un acuerdo en forma oral? Depende para qué. Estamos Digo, hablando del punto de vista del desarrollo de un proyecto. Yo, por ejemplo, yo he comentado con ustedes la primera clase que a mi padre yo nunca lo vi firmar un contrato, sino que le bastaba con un apretón de manos. Él se manejaba con la comunidad italiana y con un apretón de manos alcanzaba, pero eran cosas muy elementales. Te voy a entregar tantos metros de tela o te voy a entregar tela de este color. Era algo muy elemental. No había ninguna especificación eh,
que requiriera otra cosa que un apretón de manos. Sí, sí, Pero no, en ese para sentido, elaborar un proyecto en el cual pasado mañana, habiendo plata de por medio, no, vos me dijiste que, no, yo te dije que, no, no, eso es verdad, en ese sentido sí es necesario que esté por escrito, digamos, pero a lo que quería apuntar un poco es que ni siquiera eh, se, se habló, digo, ni siquiera en ningún punto de la película se habló de las especificaciones, ujú, no en el, o sea, en la realidad probablemente sí, pero digo, en la es película al ca- menos no. es que en la realidad cada uno tenía su realidad, la que se imaginaba. El de la casa electrónica, su realidad era que una computadora era algo que tenía un teclado y que tenía una salida para un monitor de televisión. Y para Jobs, la realidad era otra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso es que yo insisto, y eso está muy bueno para nuestra mentalidad, en la cual nuestra mentalidad argentina, que tomamos en forma general, por supuesto, las cosas muy a la ligera, muy a la superficial, no nos gustan los detalles, sino queremos ir rápidamente a los papeles. Somos expertos en inventiva. Eh, no nos gustan los papeleos, sino que queremos, se fue el cliente y queremos sentarnos frente a la computadora a programar inmediatamente. Por eso es que insisto, es que es necesario tener el acta constitutiva de proyecto. Lo que faltó ahí era el acta constitutiva de proyecto, en la cual decimos claramente que lo que quiero hacer es una computadora personal que tenga estas características. Por ejemplo, mostrar una foto de que tenga un teclado como la Atari o que tenga un teclado como la Commodore, algo de ese estilo. De esa manera ya queda bien en claro cuál es el objetivo. Ahí no estaba nada en claro y después tuvieron que pagar las consecuencias. ¿Algún comentario más? ¿Están ahí todavía? Sí, 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 por mi sí. parte no. Bueno, eh, a ver, ¿qué actividades se encuentra que se pueden enmarcar dentro de la definición de proyecto? La fabricación de la primera venta a Byte Shop. Byte Shop era esa casa electrónica de la cual hemos estado hablando. ¿Fue un proyecto? Eh, mm, no, o sea, la venta en sí, no entiendo bien la pregunta, pero tengo entendido que no. ¿Se puede enmarcar dentro de la definición de proyecto la fabricación de la primera venta? La acabamos de destruir recién. Fabricación sí, fabricación sí. La fabricación, sí, porque, a ver, ¿qué entendemos por fabricación? ¿La producción de las computadoras personales? Yo lo que te entiendo es la primera venta fue todo el desarrollo de la computadora, Sí. digamos. ¿Y eso se encaró como un Eso proyecto? entiendo que sí. ¿Te parece? A ver, ¿hubo acta constitutiva de proyecto? ¿Hubo desglose de tareas? ¿Hubo gestión de tiempo, gestión de calidad? Todas esas cosas que hemos estado mencionando hasta ahora en las primeras clases. En la película no se vio, pero estimo que, digamos,
si salieron N computadoras iguales, al menos Alto ahí, algo. alto ahí. Si salieron N computadoras iguales, ya la producción no es, porque la producción es repetitiva, no es proyecto. Proyecto es un evento único. No, Es no, lo mismo. pero para que salgan N computadoras iguales tenés que, digamos, entender el proceso o sea, armar el proceso como un proyecto. A ver, por ejemplo, ¿cómo fue que se encargó la fabricación de la fuente de alimentación? ¿Qué especificación se le dio al señor ese que venía en una moto eh, y que fumador empedernido y que era experto en fabricación de fuentes de alimentación? ¿Qué especificación se le dio? Que sea silenciosa y que entre en la máquina. Y que entre en en ese hueco. ¿A ustedes les parece que esa es una especificación seria de un ingeniero? No, claramente no, pero creo que, no sé, por lo menos yo lo entendía dentro de un contexto. Es decir, claramente no, si vamos o sea, la especificación claramente no es una especificación seria. Y si pensamos el proceso de fabricar las N computadoras para la primera venta, probablemente no clasifique, digamos, estrictamente dentro de un proyecto, o sea, como un proyecto, entendiendo el contexto de fabricar N computadoras en un garage, eh, digamos, las especificaciones me parece razonable que sean más laxas, que, o sea, dado el contexto, a eso es a lo que iba. Tal vez no entendí yo la pregunta y lo quería llevar como algo más abstracto. Digo, si vamos a la definición estricta, no. Los pasos no se cumplieron. La definición no es estricta. Si no es estricta, no es definición. Entonces, todas las definiciones tienen que ser estrictas. Y de vuelta, insisto en algo también que mencionamos. Pongámonos como ingenieros. El contexto me puede interesar a mí como sociólogo para ver que la productividad bajó porque estamos en un periodo de lluvias y hay poco sol y la gente no tiene suficiente energía y por eso baja la producción. Eso puede ser como un sociólogo el contexto. Ahora, a mí como ingeniero me interesa que se produzca todos los días de igual manera. Y yo tengo que tratar de eso. Por eso, lo del contexto está bien, es válido, pero no para nuestra especialidad. Para eso tenemos la gerencia de recursos humanos que se va a encargar de si tiene enfermo el gerente, tiene enfermo a uno de sus hijos, tratar de conseguirle un acompañante que lo cuida al chico mientras el gerente trabaja y que él se saque de encima el problema de estar llamando cada rato para ver si el hijo está bien. Pero de vuelta, nosotros como ingenieros, lo que puedo decir, lo que estoy diciendo puede parecer muy frío, pero es realista. A mí, por ejemplo, el amigo Rock, creo que era el apellido, ¿no es cierto? El que se peinaba para atrás en la película, el, el, el CEO de la empresa, de Apple, el presidente Eh, del directorio, sí, 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 rock. Rock. Lindo nombre, lindo apellido puesto, ¿no? Mm. Eh, Pregunto, a esa persona uno le podía decir, mire, usted sabe que mi hija, mi hijo tiene dengue y estoy preocupado eh, por mi hijo.
esa respuesta lo satisfaría a este hombre? Y yo creo que no. ¿A Probablemente ustedes qué les no. parece? No, lo más probable es que no, pero bueno, no sé exactamente a dónde estamos tratando de llegar con... El punto tiene que ser, ¿se cumple con la idea de proyecto o no se cumple con la idea de proyecto? No, o sea, no se cumple. Insisto, lo del contexto yo no lo descarto, pero para el sector que no sea ingeniería, sino para el sector recursos humanos, como para que gerencie los problemas que pueda tener la gente. En los clubes de fútbol, por ejemplo, para garantizar de que el jugador se concentre en su tarea específica, tienen todo un grupos de apoyo que le solucionan todos los problemas, como por ejemplo alquilarle la casa, hacerle la mudanza, pagarle las cuentas, todo ese tipo de cosas. Lo hace otra persona, entonces el tipo que está jugando al fútbol piensa solamente en la pelotita. Bueno, Sí, eso, digo, tiene sentido pensarlo así, no está mal y está perfecto, solo que o sea, si bien es verdad que las definiciones tienen que ser estrictas y tienen que ser eh, únicas y, digamos, por algo son definiciones, este, nada, no me cierra definir como proyecto o no proyecto. O sea, siento que en ningún caso la definición de proyecto le va a aplicar a la película hasta que desarrollan la Macintosh, que tienen digamos, una empresa ya armada. A eso es a lo que voy. y poder encarar un proyecto, para poder encarar un proyecto tiene que haber una empresa armada. No necesariamente, pero, ¿Mm? pero yo veo, o sea, yo veo que existe o sea, se logró fabricar N computadoras iguales, ¿sí? Se tuvo que haber armado un proceso para lograrlo. Más allá de que las especificaciones no fueran estrictas y que se- es debatible. Digamos, eso está abierto. No digo que no. Pero si eso no clasifica como proyecto, no puedo entender qué es. O sea, está bien que no cumple la definición, ¿eh? Eso estoy de acuerdo. No cumple la definición de proyecto. A ver, Pero si yo no recuerdo mal, eh, ¿cómo es que se encara la producción? Una vez que se hizo el diseño, y si yo no recuerdo mal la película, ¿qué hace Wozniak, ¿no? ¿Qué es lo que hace con la placa que él estuvo armando y soldando? Les da el esquemático, les da las directivas, les da la forma en la cual las herramientas de pick and place para hacer la soldadura eh, se tienen que programar, o les dice copien esto. ¿Recuerdan no, eso? no lo tengo en la cabeza. Eh, no, entiendo que si no me confundo, si no me equivoco, le decía que copien Exacto, exacto. Esa es una forma de terminar un proyecto para pasar al siguiente, es decir, copien esto.
sin ninguna otra especificación, sin ninguna técnica de prueba, porque nosotros creemos que con copiar una placa que esté funcionando alcanza. Cuando en esa placa tenemos memorias con programas y no alcanza con copiar la placa, hay que copiar el programa también. Sí, Por no, no, ejemplo, por ejemplo, pongo algo que me tocó a mí vivir hace un montón de años. Una empresa en la cual yo trabajaba, que yo se los mencioné en las clases anteriores. Se diseñó una central telefónica que tenía una placa madre y que se comunicaba en forma serie con los teléfonos, los internos. Bien. Eh, en un momento dado, se mandan a fabricar 50 placas y se mandan a armar. Es decir, onda, copien esta placa que está funcionando. Era la placa que yo había armado y que le había colocado el programa. Copien esta placa. No había ningún proceso de testing. Estoy hablando de esto hace casi 35 años, ¿no? Así que también analicemos lo que vos mencionabas del contexto. Las placas tenían fallas aleatorias, es decir, no todas las placas fallaban de igual manera. ¿Qué había pasado? El fabricante de circuitos impresos había tenido una falla en la producción y por lo tanto los agujeros metalizados que iban de una capa a la otra del circuito impreso, de la parte superior a la parte inferior, no estaban suficientemente depositada la plata en el material fundente en ese agujero metalizado, con el agravante de que el agujero que fallaba era distinto en cada una de las placas. El fabricante de los circuitos impresos tuvo su falla, pero también nosotros, la empresa encargó los impresos, tuvo su falla porque no hizo una rutina de prueba de cómo testear si el impreso estaba funcionando bien o no. ¿Qué significó eso? 50 placas en las cuales hubo que tirar los componentes porque se habían soldado, era muy complejo de soldarlas porque era con componentes de montaje superficial y hubo que tirarlas. La lección, ¿cuál fue? Que la próxima vez se testeaban las placas cuando venían del fabricante. Ahí, con eso de copien esto, no estamos dando ninguna directiva con respecto a cuál es el proceso de aceptación de las placas y después de las placas de circuito impreso y después de las computadoras armadas. ¿Cómo se trabaja lección aprendida? ¿Cómo se trabaja desde entonces? Bueno, había un grupo que se encargaba de diseñar la placa, de diseñar el circuito impreso, y había otro grupo que se encargaba de elaborar hardware y programas externos para simular, para poner a prueba la placa principal del proyecto. Por ejemplo, caso de una balanza de tipo de supermercado. Es una placa bastante compleja hoy en día. Eh, por ejemplo, para que tengamos un poco una idea, el otro día estaba en la verdulería, se cortó la alimentación, se cortó el 220 por un ratito, las cajas registradoras se colgaron y hubo que reiniciarlas. ¿Qué fue lo que apareció cuando se reiniciaban y me sorprendió? Ubuntu. ¿Saben lo que es Ubuntu? Sí, sí, el sistema operativo basado en Debian, Linux. creo que es. Sí. Sí, sí. Bueno, es decir, el grado de complejidad hace que para una balanza de supermercado, antes de ponerla adentro del gabinete, se la prueba. ¿Cómo se la prueba? Generando los estímulos similares a los que se generaría en una balanza. Es decir, poner una computadora externa que le genere la señal que sería la señal del sensor de peso que se pone en la balanza. Y a partir de ahí ver cuáles son los resultados, a ver si me aparece
sobre el todavía no conectado display, pero que sí tengo el conector del display para ver si me aparece la indicación. Entonces le genero una señal de entrada analógica simulando el sensor correspondería a 1 kilo. Entonces miro si en el display me aparece el display todavía no conectado, me aparece la indicación correspondiente a 1 kilo. Y a partir de ahí, como eso, voy haciendo una serie de pruebas más. Como por ejemplo, si funciona la salida para impresora, si funciona el teclado en el cual selecciono el tipo de verdura o de fruta que voy a pesar. Todo eso se hace sobre la placa que salió del equivalente a dupliquen esta placa. Entonces, eso sí es un proyecto. Dupliquen esta placa no es un proyecto. ¿No están convencidos? No, no, sí, yo sí. No sé, Juan, sí. Sí, no, está bien, no. O sea, la única, o sea, vamos a decir que la diferencia es el proceso de testeo. Es que el O sea, proceso de testeo, tiene que formar parte del proyecto. está bien. Por eso digo que no alcanza con decir dupliquen esta placa. Entonces, no entiendo qué es las N computadoras que vendieron. O sea, no clasifico como proyecto. Ok. Es. ¿Qué? N computadoras duplicadas sin proyecto. Ok. ¿Podían fallar? Sí, claro que podían fallar. Me imagino que el trabajo de Wozniak, que era el único que conocía de los fierros, reparando las placas que no funcionaran. A ver, ¿ustedes alguna vez han hecho compras en Amazon? Yo no, particularmente no. Bueno, por ejemplo, eh, yo me compré hace poco, que una de mis hijas viajó a Estados Unidos y le pedí que me lo trajera, el cuerpo de una cámara fotográfica que costaba más o menos un 70%, un poco, 75% del precio de la misma máquina nueva. Y abajo tenía un cartelito que decía refurbished, es decir, reconstituida, reparada. ¿Qué era? Bueno, era el cuerpo de una cámara fotográfica en la cual se le había detectado una falla, se la reparó y salió al mercado, pero en inferioridad de condiciones, lo cual es equivalente a lo que sería ¿cómo se llama? Ah, qué horror. Bueno, cuando uno va a comprar, por ejemplo, a una fábrica de zapatos, los zapatos que tienen, por ejemplo, un distinto color de un pedazo de cuero con el otro, eh, eh, y que eh, por ese motivo se venden a menor precio. Uno, cuando llega a casa, le da un toque de crema, de un color un poquito más oscuro y se uniforma en la segunda vez. Es decir, eh, lo que sería una oferta. A mí me tocó durante muchos años vivir cerca de la fábrica de zapatos Grimoldi, que estaba a unas 10 cuadras de mi casa, y tenían un local de venta de zapatos con esas características. Eh, y que desde el punto de vista del rendimiento era lo mismo que un zapato común, solamente que tenían la diferencia de color en dos uniones de cuero distintas.
Eso es porque se testea. ¿Por qué la cámara esta costaba un 75%? Porque la testearon, vieron que algo fallaba, la repararon. Entonces, no, según el criterio que a mí me parece maravilloso que tienen, no la podían vender como nueva porque había sido tenida que reacondicionar. Eso implica un proceso de testeo. Ustedes imagínense que testear una cámara fotográfica electrónica hoy en día es bastante complicado. Bueno, hay todo un proceso de prueba de cada una de las partes constitutivas de una cámara. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Entonces, sí. el proceso es poner en el mercado un producto con todo un conjunto de normas que me garantizan la calidad. Es decir, la calidad en este caso está dada por el testeo. Eso forma parte del proyecto. Si ustedes quieren para decir que es un proyecto, el testeo es un proyecto adicional al proyecto del producto que queremos, está bien. Entonces, en lugar de tener un proyecto, tenemos se llama un programa. Cuando es más de un proyecto que está vinculado, se llama programa. Entonces, en este caso, nuestra placa computadora personal debería haber sido un programa, en el cual un proyecto sería el desarrollo de la placa y otro proyecto debería haber sido todo el sistema de testeo. Bien, Claro, sí, porque eso está, lo último que dijiste eh, me hizo por ahí más ruido porque es verdad, tipo, no todos los proyectos tienen testeo, porque si vos abrís un negocio, no puedes testear cómo le va a ir, si bien haces un análisis de mercado, todo lo que quieras, bueno, pero no tenés perdón, idea. un análisis de mercado y probablemente lo que hagas sea traer gente, eh, un focus group que sea quienes se encargan de verificar que lo que estás queriendo vender lo estás vendiendo bien. Te pones a fabricar pizza. Traes gente de la calle y le invitás a comer pizza. Hace poquito hubo un bolonqui bárbaro de un lugar en el cual se pusieron a la venta a precio ridículo sándwich de milanesa porque querían promocionar y ver cómo la gente respondía a los sándwiches de milanesa que hacían. Pero no significa, pero no es válido traer a familiares, porque si traigo a familiares están acostumbrados a cómo hago yo la milanesa. Entonces, gente que después va a ser el público, eh, traerlas para que vean qué características. Tienen que ponerle un poquito más de pimienta, o está muy salada. Claro, pero en teoría ahí ya abriste el negocio. Estás haciendo un No, testing no, en medio en no, no, producción. no, 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 no. No, estoy haciendo una preproducción, pero que no la estoy vendiendo, Ah, sino que ok. la estoy testeando para después sí, sería el proceso de seguimiento y control. Ah, bien, perfecto. Bien, listo. ¿Está bien? Sí, sí, excelente. Entonces, después, a ver, eh, cómo buscó inversores Jobs? Y al principio por teléfono. Y Por después teléfono. seguramente. ¿Se fijaron el detalle del modelo de teléfono celular que tenía Jobs? Que era un teléfono que tenía como 10 metros de cable. Sí. Nosotros eso no lo vivimos en nuestro país. Bueno, ustedes no habían nacido, pero en Estados Unidos uno pedía un teléfono con 10 metros de cable y le daban 10 metros de cable porque las empresas de telefonía lo que querían era que uno usara el teléfono permanentemente de la forma más cómoda. Yo he visto teléfonos, pero del tipo enrulado con el espiralado para que se pudiera estirar con 3 metros de cable, por ejemplo. De manera que uno podía moverse por buena parte, todo el living de la casa, conectado al teléfono y hablando, porque el negocio de ellos era vender a hablar. Bueno,
comentario, entre comillas, para los expertos en telecomunicaciones. Eh, Buscó los inversores por teléfono. Eh, Pregunta, ¿por qué, por ejemplo, em, Jobs le mintió a Wozniak de lo que ganaría produciendo? ¿Cuánta plata le dio Jobs a Wozniak cuando cobró la producción? ¿Le dio realmente la parte que le correspondía? Porque el que había llevado adelante el proyecto había sido Wozniak. No, le dio, no sé si era un cuarto, era bastante menos, sí, Si no recuerdo mal, era el 10%. puede ser, no me acuerdo los números, pero sí, re poco igual, comparado a lo que ganaba. Y la pregunta que viene acá es, ¿le robó? En teoría no, porque aceptó por esa guita porque le dijo, mira, no van a pagar esto, y dijo, es un montón de plata y entró. O sea, ¿Habían arreglado de plata antes? no, que yo No. recuerdo. Entonces no le robó. Que sea éticamente objetable el proceder de Jobs porque no valoró el trabajo que había hecho Wozniak. Eso está bien, me parece una cretinada, pero no es que le robó. Robarle hubiera sido de que hubieran quedado en un monto y le pagaba menos porque decía de que había estado lloviendo demasiado tiempo y que no había podido. Bueno, eso sí sería robar, pero ahí no habían quedado en nada. Entonces le dio y Wozniak se quedó contento. Eh, y acá bueno, dice Paul Terrell, que era el dueño del Byte Shop, ese local de venta de electrónica. ¿Fue el inicio del proyecto? Sí. ¿Y era lo que recibió lo que quería? Es decir, ¿por qué no recibió lo que quería? ¿Qué faltó definir? ¿Qué faltó definir? Y que era una computadora para cada uno, básicamente. Claro, Es lo que el estamos hablando. producto, el producto. Sí. De vuelta ¿se acuerdan de la historia del coso? De que viene el cliente y quiere un coso y yo tengo que tratar de llegar a la esencia de qué es lo que es ese coso que el tipo necesita. Eh, ¿Qué es lo que... ¿Se acuerdan de quién es Marcula? El que... Sí, Mike Markul. Mike Marcula. Es decir, El José primero que se cruza, que, con el primero que habla. digamos, el primero que viene a poner plata en serio. Sí. José Jopo. Eh, por qué pone esos números eh, que sorprende a los que estaban en la reunión porque pide montos que parecerían alocados frente a lo que ellos habían en un momento pensado? Que se ponen caras de sorpresa cuando creo que necesitaban $50.000 y Jobs pide 100.000 y le terminan dando 150.000, una cosa así. ¿Por qué esos números? ¿Por qué se les ocurre esos números? O sea, sacando de lo que él dijo, que había dicho como que para el flaco este no era nada, porque sabía la plata que manejaba, por ahí por la visión que tenía él de lo que valía el producto realmente, ¿no? Porque sabía que iba a impactar mucho, entonces no lo iba a vender también, a ver, $50.000 es un montón de plata, pero sabía que era un potencial venta mucho más grande y más proyectos atrás de esto. Exactamente, correcto, exactamente. Sí, sí, sí. Digamos que tenía una visión comercial que iba más allá de lo inmediato, sino que pensaba bastante más para adelante. Claro, de la venta, de no vender una sola vez, sino que seguir. Bien. ¿Cuáles fueron en el proyecto de Apple, cuáles fueron los stakeholders?
Vemos los stakeholders cuáles son para tratar de ubicarnos. ¿Qué sería? Tipo las partes de la empresa, supongo. Los inversores, el CEO y los empleados normales. Acá está. Empleados. Eh, Ok. a ver, de todo esto, ¿quiénes ustedes identifican claramente? Eh, team members, por ejemplo, bueno, el equipo que había presentado en su momento. ¿Correcto? Project Manager, por ahí en su momento, bueno, Steve Jobs, que era el Sí, que estaba ahí atrás de todo. sí. Drivers, Drivers. No sé, no lo tengo tan claro. ¿Quién participa en definir su objetivo del proyecto? Eh, eh, Juan Manuel, ¿ubicás algún driver? En algún punto podrían ser los. Cuando él. Cuando van Estamos a. hablando, Creo que estamos con la hablando Macintosh. de la primera computadora, ¿no? No, en ese momento no me suena. En la película no los identifico. Eh, no, en ese momento de la película no. Wozniak, ¿no? ¿Quién Yo tenía más en realmente lo claro que. el producto? ¿Wozniak o Jobs? Sí, yo ya en ese momento que empiezan a armar la primera computadora, digamos, que forman Apple, digamos, como empresa, yo tal vez veía más a Jobs digamos, como CEO de la empresa, digamos, y más a Wozniak no como el que lleva adelante el proyecto, pero sí, digamos, la parte técnica. Por eso no lo identificaba como driver, pero sí, podría ser. Bien. Yo creo que sí, creo que calza dentro de driver porque él era el que eh, primero gestionaba los componentes que se iban a utilizar, la conexión de los componentes. Creo que él participó en la definición del proyecto. En realidad, si nosotros admitimos que Jobs es el project manager, eh, tenemos que asignarle la función de driver a Wozniak, compartida en parte con Jobs. claro, eso iba a mencionar porque el tipo también estaba con los objetivos, era Sí, bastante sí, 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 denso sí. en todo. Champion, Y Mike, Mike, correcto. End user, Sí, no se ven, pero bueno, todo se diseña en función de la experiencia de usuario, ¿no? está bien. Y client, En este caso es el mismo Apple, digamos. ¿el mismo Apple o el dueño de la tienda de electrónica? Sí, me lo confundí con la Macintosh, perdón. El que va a probar el producto, perdón, el producto, y que fue justamente cuando no aprobó el producto que se produjo esa reconversión y la generación del gabinete. Ah, tengo alergia. Eh, sponsor,
Bueno, el, el personaje no recuerdo su nombre, eh, Mike, era, Mike, se llamó. fíjense, y acá hay una cosa importante, que una persona puede tener más de una función, o eventualmente en una función puede haber más de una persona también. Digamos que no es biunívoco, es decir, que una función, una persona, una función, sino que una persona puede tener más de una función, como en este caso Mike, que por un lado es sponsor y por el otro lado es driver, es champion, perdón, es champion. Y también puede darse el caso que, por ejemplo, Jobs, que sea en parte driver y en parte project manager. Y también que driver puedan ser dos personas, que dijimos que podían ser Wozniak y Jobs. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Entonces a Wozniak lo podemos meter en supporters también, en teoría, Sí, porque sí, aporta sí, sí. recursos. Muy bien. Recursos no tienen por qué ser recursos materiales, ¿eh? Bien, No, no imprescindiblemente tienen que ser recursos materiales. bien, perfecto. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Les quedó más o menos claro todo esto y por qué recomendamos ver la película Jobs? Sí, no, clarísimo, porque además es como una empresa, por ahí cuando van haciendo, uno tiene que hacer de varias cosas, y por ahí cuando está con forma más grande, está como más definido los puestos, pero en ese plazo de chico a grande es como que se ocupan diferentes cargos y la misma persona. Bueno, hay un punto ahí interesante. ¿Por qué? ¿Por qué Apple empieza a cotizar en la bolsa? Para generar que vengan inversores y poder generar más recursos con esa plata que le entraba. Exactamente, porque necesitaba una inversión importante para poder pasar de armar la computadora personal a cosas más grandes. Y esa es la razón por la cual aparece un directorio, es decir, los accionistas, aquellos que ponen plata, los accionistas eh, toman la supervisión de para qué se va a usar mi plata. Había un programa en televisión hace mucho que no lo veo en el cable, que era un escritorio que tenía tres personas que tenían plata y que venía gente a exponer su proyecto desde cosas bastante eh, insólitas para nosotros, como por ejemplo, cómo hacer agujeros en la pared rectangular para poner cajas de luz. Uno dice, una pavada, pero ¿ustedes se dieron cuenta de lo que hay que hacer como para poner una caja de luz en una pared? Hay que pasarse una hora con formón y martillo para hacer un agujero. Y ni hablar cuando, como se utiliza mucho en Estados Unidos, son placas. No es directamente pared, sino que son placas. Y ahí empezaba el gran problema. La placa no la puedo martillar, no le puedo dar formón y martillo. Y bueno, venía un tipo y decía, mire, yo elaboré esto que era algo así como si fuera un taladro eléctrico, formato de taladro eléctrico con una empuñadura y con un botón de encendido y hace agujeros cuadrados. Ah, bueno, ¿cuánta plata necesitas? Y para hacer esto y producirlo necesito $50.000. Bueno, yo te doy 40.000. Diciendo de otra manera, conseguite los otros 10.000. O decía, no, ese monto me parece que es insuficiente, te doy 70.000 porque es lo que realmente necesitas, no 50.000. Bueno, eso se acostumbra mucho en el mundo capitalista. Por eso es que hay mucho dinero dispuesto a
arriesgarse en proyectos que tengan cierto grado de fiabilidad. Y esa razón es por la cual eh, había fondos como para que le pusieran en la empresa de Jobs y con la expectativa de recuperar la inversión y ganar plata. No se olviden que el mecanismo de ganar plata en el mundo capitalista no es como nosotros que tenemos esas tasas que nos parecen siderales de poner dinero en Mercado Pago, poner plata al 82% anual. No existe eso en el mundo civilizado. Eh, entonces, los bonos pagan tasas del 2 o 3% anual, con lo cual, si ven que pueden ganar 10% anual, es un negoción y se arriesgan. Por supuesto que no es tirarse a la pileta, sino que lo analizan fríamente, eh, poner inversión en plata. Entonces, ponen inversión en una empresa. Entonces, invierten en la empresa y ponen ciertas condiciones, como por ejemplo, en la mesa de dirección de la empresa poner gente. En este caso, ahí es donde aparece en la película el querido señor Rock. Bien, vayamos ahora al otro punto que estaba pendiente para hoy. ¿Cómo fue la discusión por la pizzería? ¿En qué etapa están? Ahí con Juan estuvimos planteando un poco los pasos de la iniciación y lo que se pedía, medio el proceso de planificación, un poco los resultados previstos y bueno, hicimos el WBS y lo que sería el esquema de tiempo también. Ahí Juan, no sé si lo tenés a mano para compartir Sí, sí, pantalla. Pueden porque no compartir, tengo pueden un micrófono. compartir pantalla, ¿eh? ¿Lo podés compartir vos o me sumo a la Sí, lo conferencia? busco, dame un toque y lo busco. Ah, te lo mandé por mail. Sí, ahí abro el mail y ya comparto. Bien, ahí va. Bien, ahí ya debería. Ahí se ve. Sí, sí. Perfecto, bueno, hicimos medio un loguito como para Primero, darle forma. ¿qué es Leisa? No, un nombre medio de fantasía, nada, Ok. no tiene Ok. no, medio que hicimos como una temática pensándola, ¿no? En algo futbolístico. eh, y hicimos lo que sería el proceso de iniciación, ¿Por que qué, fue obviamente. por qué futbolístico? Y porque nos gusta el fútbol a los dos, entonces dijimos una pizzería también uno lo ¿Y, relaciona y por medio qué, con. entonces, por qué eligieron rojo y blanco? Rojo y blanco es, en realidad busquemos algo rojo y En el chat. amarillo. Eso ¿Cómo, acá el Eh, cómo? muchacho. ¿Cómo? Ahí habla Juan, sí que, perdón. No, fue un debate este, parte por el tema de eso que está tan de marketing de que se usa amarillo, rojo y blanco en los locales de comida, en los logos, y parte, bueno, por las afiliaciones futbolísticas de Emma. ¿Cómo debo interpretar eso de afiliaciones futbolísticas de EMA? Soy hincha de River, básicamente. Bien, bien, Entonces, bien. Vamos por buen camino entonces para la aprobación de la materia. perfecto. Y entonces dijimos, bueno, coincidían los colores en que, bueno, hubo un estudio psicológico que había leído hace un tiempo yo, y Juan también lo había visto, me dijo, que es los colores como rojo, amarillo y blanco los relaciona con comida a la gente y le dan ganas de ir. Hay toda una encuesta hecha y digo, bueno, vamos a ir por eso. Y dije, bueno, soy de River, bueno, vamos con rojo y blanco o algo medio así, y bueno, Está muy salió. bien. Bien, bien. Entonces, medio la iniciación de lo que hicimos es el concepto y la temática de la pizzería, ¿no? ¿Qué buscamos en una pizzería?
Y bueno, lo abocamos al mundo futbolístico, entonces la temática sería una onda por ahí, ¿no? Eso. Eh, Después definir mercado objetivo y competencia. Ahí es un poco, hoy en día por ahí, me pasa con mi grupo de amigos también, que hemos recorrido pizzerías y mayormente es muchas pizzerías medias así de barrio y medio antiguas le dan ese toque y se llenan bastante. Es como que cuando uno va a una pizzería busca ese ámbito también. Entonces también Ujú. un poco de experiencia de Por vida a ejemplo, pizzería. ¿cuál sería tu pizzería o la de ustedes la pizzería modelo? Y, por ejemplo, una conocida, no sé si Juan ¿cómo se llama? Estar de acuerdo conmigo, si no es la del Imperio, la de la Croce, por ahí es bastante conocida. Ajá, sí, Las sí, la estructuras de O son el Chacarita. que es menos exactamente. conocida, pero el Cedrón de Mataderos, este, Ahí estoy muerto, no conozco la zona sur de Buenos Aires. el Cedrón es como similar a las cuartetas, Ajá, similar a, ok. es ese estilo, Ahí, digamos. cerca de la universidad está Burgio, en No lo conozco, Cabildo y Monroe. no lo conozco. Es de mi barrio. Yo me crié en ese barrio, bien cerca de la cancha de River. Y es una pizzería que la reabrieron hará 2 o 3 años y había estado cerrado unos cuantos, pero era una pizzería tradicional de esa pizza con mozzarella bien grasosa, de esa que produce un ateroesclerosis galopante, pero que es riquísima. Exactamente. ¿Ustedes conocieron la pizza de cancha? Sí. No, yo no. La pizza de cancha tiene una particularidad. ¿Ustedes se imaginan pizza de cancha servida en la cancha con mozzarella? No. No. El patio de cancha sí, pero la pizza no. Bueno, el patty de cancha es indescifrable, Sí, pero la pizza de cancha era con tomate y recontra condimentada como para dar sensación de saciedad, pero claro. no tenía queso. Sí. Ah, Es un mira. producto específico. Y claro, porque si no, cómo se come el queso? Imagínense tirar una porción de pizza con queso en el medio de la tribuna. No, sí, un desastre. Bien, sigamos. Bueno, un poco el mercado objetivo y competencia fue eso. Bueno, el mercado objetivo es, por suerte, la pizzería, ¿no? Apuntas a cualquier edad, no es que te reducís a algo, entonces es bastante amplio. Y al ser un poco futbolístico, por ahí toca a todos. Obviamente no darle la identidad de, por ejemplo, desde River, porque te estás limitando y Sí, el sí. dinero vale todo. Así que por ahí sería algo más global, que estábamos hablando, Juan, eso de, obviamente, de íconos, Maradona, Messi, algo que no toque club en particular, medio por ese lado. Y obviamente después vienen establecer los recursos y una propuesta de venta, ¿no? Ok. Eso sería al final. Después establecimos esto de iniciación del proceso de planificación, que bueno, es los pasos que tenemos que seguir, que es un poco medio parecido a lo de arriba, que es estimar los costos iniciales, las proyecciones financieras, obviamente dónde se va a poner la pizzería, porque tampoco vamos a poner la pizzería en un lugar donde tenés también, no sé, 10 pizzerías al lado, ¿no? Porque Ujú. tenés una alta competencia que por ahí no te la vas a bancar al principio y te fundís. Y después desarrollar justamente estrategia de marketing y promoción que viene de la mano eso de darle la identidad de fútbol, pero no de un club, para no limitarte en hinchas por ahí, porque hay gente enferma y bueno, me adjudico también que si es muy de Boca no iría, me sentiría, pero Correcto. obviamente si es icónica, vas a ir igual, sin mostrar eso. Bueno, acá definimos devoto por poner un lugar, pero bueno, definimos dónde abrir. Más que nada también porque dijimos, medio por nuestras zonas donde vivimos y el acceso de la gente, Devoto es medio la mitad entre capital y zona oeste, donde soy yo, por ejemplo. Entonces lo vemos como una zona viable y sabes que es una zona que por ahí la gente tiene más plata la que vive ahí, ¿no? Entonces también un poco la zona de eso. Zona oeste, ¿qué zona en particular? Ciudad Jardín, Palomar.
No sé Ajá. si. Sí, sí, sí. Trabajé en el Soy. trabajé en el colegio militar varios años. Bueno, yo estoy a unas 10 cuadras del colegio militar. Así Sí, que, mi primer intento de mudarme de capital a provincia fue en la zona del barrio Jardín, de Ciudad Jardín. No, sí, no, está. no dio resultado y terminé yéndome a vivir a Castelar. Ah, Castelar, norte, sur. No, es oeste. Pero viste que se diferencia. Ramos, Aedo, Morón y Castelar. Claro, porque yo trabajé mucho tiempo en el SAME de Morón y tenemos dividido Castelar Norte con Castelar Sur. Por eso. Castelar Norte. Ah, ahí está, es linda la zona, Castelar Norte. Sí. Y bueno, Era sí. linda. Era linda. Ah, era. Eh, yo esto no tenía entendido, era. Bueno, mejor que Castelar Sur, que está bastante más golpeada, No, no, lamentablemente. digamos que se desarrolló mucho la parte de comercial y Mm, en este momento hay ya en la esquina de lo que era mi casa, yo vivía a 4 cuadras de la estación, ya hay locales, entonces ya era más complicado, es más complicado estacionar, es más complicado bueno, un montón de cosas. ah, sí, eso sí. Claro. Bien, sigamos. Bueno, un poco a dónde queremos llevar esto, ¿no? Obviamente es generar ganancias que nos permitan por ahí generar lo que sería una franquicia, ¿no? Entonces, Sí. abrir en diferentes lugares en modo de franquicia, decir, está bien, yo te banco esta tanta plata y el resto, encárgate de laburarlo vos. Entonces, eso también es un método de expandirse, ¿no? Sin poner por ahí suficiente plata. Una franquicia hoy en día es, vos entrás con tanta plata y parte obviamente la pagamos nosotros, entonces es una buena forma de expandirse de forma rápida. Y como es devoto, obviamente atraer turistas más que nada porque obviamente, bueno, Maradona y Messi son íconos mundiales y si la decoras bien y te encargas de buscar cosas icónicas, a la gente le llama la atención eso, el fútbol mueve mucho. Ahí no sé, Juan, si querés hablar vos, así no hablo todo yo. Este es el Eh, WBS. bueno, pues ahí un poco separamos, digamos, los 4 puntos que hemos planteado arriba, ¿no? Del, bueno, de la definición de concepto, el mercado objetivo, y lo separamos en tareas, o no específicamente tal vez en tareas, pero sí tratamos de dar un poco más de especificidad a algunos procesos que tal vez caen dentro de del paraguas del, digamos, de la de- del primer concepto que se dio de iniciación. Entonces, bueno, un poco esto de definir concepto y temática, bueno, cómo cómo lo llevamos a cabo, tal vez la tarea de realizar la investigación, tal vez definir, bueno, un listado de propiedades en el barrio, este, bueno, el diseño del menú, ¿no? Todas un poco organizar en el esquema que hemos visto de WBS las distintas tareas de cada uno de los puntos de la iniciación. Eh, y después, creo que es en la siguiente página, Emma, lo habíamos armado en forma de cronograma, un poco siguiendo más los Ujú. tiempos. Este, nosotros habíamos partido de. ¿Pueden volver, por favor, al WS un minuto? Sí, Ahí se ve bien. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está la receta de la pizza? sí, un poco lo entendimos en el diseño del menú. Tal vez la palabra diseño no es la correcta, sino que sería más no es el diseño, digamos, artístico del menú, sino el diseño de definir una receta, Sí, ¿no? los platos que tiene el menú. Sí.
Y ahí faltaría también, en base a lo que estuvimos hablando hoy, el testeo. Sí, faltaría una parte de testeo, es verdad. Es decir, el testeo significa darle de comer el menú a la gente y ver qué opiniones recaudan, es decir, hacerles algún tipo de encuesta a los asistentes como para sacar conclusiones. Sí, sí, sí. ¿Mm? Eso Así que no lo eso tengo en cuenta. para la semana que viene lo revisamos. Bueno, Perfecto. Bien. Y, sigamos. y bueno, y al final hicimos un poco el esquema temporal de esto, lo tratamos de pasar a tiempos, digamos, un poco suponiendo. Partimos de un poco de la suposición de decir, bueno, definir un tiempo, que en este caso fueron 3 meses. O sea, lo definimos en semanas, tampoco sabíamos exactamente, no queríamos hacerlo con horas, dijimos puede ser más complicado. Partimos por semanas y digo, bueno, 3 meses es una, no sé, parecía un tiempo razonable para abrir una pizzería, o al menos para digamos, encarar el proyecto. Pero bueno, a priori nos pareció razonable. Y este, bueno, ahí fuimos armando, no sé si haya que aclarar algo del tema de los tiempos, pero bueno, son un poco supuestos, ¿no? Realmente no fueron pues, se hizo suponiendo el tema de ponerles tiempos a las distintas tareas. Bueno, de acuerdo con lo que vamos a seguir viendo, este diagrama temporal se va a ir ajustando y complejizando con algunos detalles que todavía no se han tenido en cuenta porque, bueno, no han visto todavía los conceptos de la teoría, pero esto, tanto el WS como el diagrama de tiempos se va a tener que ir actualizando a lo largo de la cursada. Sí, Un comentario que en general para todo el resto del curso. Piensen ustedes que tienen que trabajar un PowerPoint pensando en que se va a proyectar. Entonces, si se va a proyectar para que, teniendo en cuenta, por ejemplo, los proyectores que tiene la universidad, que son más o menos, hoy en día seguramente están un poquito desactualizados, pero lo mínimo que se tiene que pedir es la resolución Super VGA. Eh, Tienen que imaginar tamaño de letra óptimo 24. Es decir, Arial 24, Times New Roman 24. El Times New Roman tiene el problema de que se empasta un poquito más. eh, Tratar de utilizar lo imprescindible, el resaltado del bold, eh, pero tamaño 24. 20 en el peor de los casos, pero no es recomendable más chico porque si no, no se alcanza. Piensen en una proyección, el que está más allá de la primera fila tiene que ver también el contenido de la proyección. Eso Perfecto. tómenlo ustedes en cuenta para el futuro. Bien. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Excelente. Entonces, siendo 7:17, hacemos un entorno de un descanso de unos 10 minutos y retomamos, ¿de acuerdo? dale. Perfecto.